Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar de la congruencia, pero es necesario que veamos una de las aplicaciones de este concepto matemático a la industria. Se encuentra en la fabricación a gran escala y en este caso he traído el ejemplo de la fabricación de esferos. Como se aprecia, existen máquinas que son capaces de producir esferos en gran cantidad con la característica de que todos son iguales. Cuando una empresa piensa en producir una nueva línea, está buscando que todos los productos de esa línea contengan las mismas características, sean iguales. La marca, el color, la tinta, la cantidad de tinta, el tamaño, todas las cosas que hacen al producto, en este caso el esfero, deben ser las mismas. No importa en donde yo adquiera el producto, en un punto de venta o en otro, siempre y cuando adquiera la marca y el producto de esa marca, entonces voy a encontrar un producto con las mismas características, en este caso un esfero. Veamos algo más de ese proceso de fabricación. Entonces, productos a gran escala deben ser iguales. Este es el principio de la congruencia, pero vamos a formalizarlo un poco más a nivel matemático. Para ello, entonces he traído estas dos figuras planas. Una figura, un conjunto de puntos, lo he llamado F, y otro conjunto de puntos lo he llamado F'. Me interesa la orientación de las figuras planas. Sobre ellas entonces vamos a identificar dos puntos. En cada una identificamos dos puntos que corresponden. Quiere decir, este punto que estoy marcando acá corresponde a este punto en esta otra imagen. Y este punto P también corresponde a este punto P' en la otra figura. Nosotros debemos seleccionar dos puntos de tal manera que exista correspondencia entre estos dos puntos. Si este es mi Q' no puede estar por acá, porque está en el sentido donde está aquí las montañas de la llave. Entonces tiene que estar esa ahí. Una vez ubicados esos dos puntos, yo voy a trazar unas líneas. Estas líneas dentro de la misma figura plana trazo unos segmentos de recta, en este caso de Q a P y de Q' a P' o de P' a Q', como se quiera. Y esos segmentos los vamos a medir. Al medirlos encuentro que cada uno de ellos mide 6 centímetros. Si esto se cumple para todos los puntos dentro del conjunto F y F', entonces nosotros decimos que las figuras son congruentes. Podemos establecer una relación más formal al respecto de la congruencia. Sea X en una relación 1 a 1 con X', una correspondencia biunívoca. Esta correspondencia biunívoca es la que hace referencia a la que estábamos hablando, a que este punto Q le corresponde este único punto Q' y al punto Q' le corresponde este único punto Q. Lo mismo con el P' y P. Entonces dice que si existe una correspondencia biunívoca entre dos conjuntos F y F', quiere decir, hace referencia a todos los puntos que están contenidos dentro de esta figura plana, lo mismo dentro de esta otra figura plana F', tal que toda pareja de puntos entonces
existe una relación 1 a 1 entre P y P' y Q en correspondencia biunívoca, que esto implique que la magnitud del segmento PQ, que en este caso es de 6, sea igual a la magnitud del segmento P', Q', que en este caso también es 6. Si esas magnitudes son iguales y nuestro PQ en cada una de las figuras puede ser cualquiera y siempre se cumple, entonces nosotros decimos que las dos figuras son congruentes. Pero, como nosotros veníamos hablando era de los triángulos, nosotros vamos a hablar de la congruencia de los triángulos. Para los triángulos, entonces, también se utiliza ese mismo principio de congruencia. La definición de congruencia matemáticamente no nos va a cambiar, pero en triángulos hay algunos criterios. Nosotros sabemos que el triángulo tiene sus 3 lados y tiene 3 ángulos internos. Quiere decir que si las figuras son congruentes, los 3 lados y los 3 ángulos son exactamente iguales. Aquí los he colocado de diferente color, por eso nosotros decimos que son congruentes, porque el color, por ejemplo, puede cambiar, pero a nivel de forma y de distancias entre ellas, entre los puntos, no nos va a cambiar. Esa es la congruencia. ¿Cómo escribimos la congruencia? Yo puedo decir que este es mi conjunto de puntos R y este es mi conjunto de puntos R'. Cuando voy a escribir la congruencia, entonces voy a colocar acá R', voy a colocar acá un igual y encima coloco este símbolo, y ese símbolo nos está indicando que las dos figuras son congruentes. Existen 3 criterios para la congruencia de triángulos. Nosotros no necesitamos medir las 6 características del triángulo, esto es, los 3 ángulos y los 3 lados. Los criterios nos establecen algunas estrategias que nosotros podemos tener para saber si 2 triángulos son congruentes o no. Básicamente esos criterios se fundamentan en 3 medidas. Recuerde que entonces el triángulo tiene 6 medidas, hablando de 3 lados y 3 ángulos. Y las congruencias hablan de que yo me puedo referir a 3 medidas. Miremos la primera. La primera es lado, ángulo, lado. Dice que si 2 triángulos son congruentes, entonces los 2 lados deben tener 2 lados congruentes, quiere decir que miden lo mismo. Este lado y este lado tienen la misma medida, 73 milímetros. Este lado y este lado tienen la misma medida, 50 milímetros. Y la otra condición, mire dónde está el ángulo. El ángulo está en la mitad. Quiere decir que estos lados forman un ángulo, son los rayos del ángulo, y ese ángulo debe ser el mismo, 142 grados y 142 grados. Entonces, un criterio de congruencia, ¿cuál es? Yo no necesito medir los 6 valores del triángulo, sino solamente 3. ¿Cuáles son? 2 lados y el ángulo formado entre los 2 lados. Por eso este ángulo está escrito en la mitad, dando a entender que es el ángulo formado por los 2 lados. Ese es un primer criterio. Un segundo criterio, entonces, es el que se conoce como ala, que este A es ángulo, lado, ángulo. Note que ahora el que está en la mitad es el lado, este es el que está en la mitad. Entonces, este lado, yo puedo medir este lado, vale 50 milímetros, y los 2 ángulos que están ubicados en los vértices de ese lado, en este caso es 142 grados, mire, 142 y 142. Acá 23 y acá 23. Entonces, los triángulos, como tiene estos 2 ángulos y el lado y este lado en la misma magnitud, decimos que es congruente. ¿Qué es importante? Aquí es importante que nosotros entendamos que las figuras pueden ser cambiadas. Estas figuras pueden ser rotadas. Vamos a ver si les puedo mostrar eso. Esta figura, entonces esta figura que yo tengo acá la puedo girar, pero el hecho de que yo la tenga girada
no quiere decir que deje de ser congruente con esta figura. Recuerde que cuando nosotros estamos hablando de la congruencia, nosotros vamos a buscar puntos correspondientes. ¿Cómo uno lo hace fácilmente? Pues usted identifica que el triángulo va a tener básicamente, en este caso, para este caso tiene un lados en orden. Este es el más pequeño, este es el más pequeño, este es el siguiente y este es el más largo. De tal manera que yo en el otro triángulo debo también identificar el más pequeño, el siguiente y el más largo, ¿sí? Esto para cuando nos entregan los triángulos girados. Nos falta el último criterio y es el de lado, lado, lado. Entonces, si yo tengo la medida de los tres lados de cada triángulo y esas medidas coinciden, entonces los triángulos son congruentes. En este caso, tenemos que este segmento vale 73 milímetros, lo mismo que este segmento AB vale 50 milímetros, entonces lo mismo que este segmento DE vale 50 milímetros. Este segmento 117 vale 117, este también. Entonces acá tenemos que los tres lados son correspondientes y tienen el mismo valor. Bajo este criterio entonces nosotros decimos que los triángulos son congruentes. No necesitamos en este caso los ángulos, solamente los lados. ¿Qué criterio debemos utilizar para cuando estamos mirando la congruencia de triángulos? Pues va a depender de la cantidad de información que tengamos de los triángulos, de lo cual nosotros podamos estar seguros. Pero básicamente son esos tres criterios: lado, 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 ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado. Bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.